Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta. Palabra viva. Los que están en televisión, los que están en el Facebook, gracias por estar en sintonía en esta mañana. Una mañana bastante fresca hoy, empezamos temprano y temprano vamos a la palabra del Señor. Amén. Entonces todo el año 2016 hablamos de los hijos bajo la plenitud del Padre. Ahora, en el 2017, Dios nos ha encomendado la instrucción más fuerte en relación a la palabra. A la palabra. Volvernos más a la palabra que cualquier otra cosa en nuestras vidas. No descuidar la palabra, no desenfocarnos en la palabra. Y hoy vamos a empezar la temática, el rema del año. Usted lo va a recibir hoy, lo va a entender. Los que no vinieron el 31, yo tengo que compartirla, como que dice la misma palabra. Ahora un poquito más tranquilo. El 31 prediqué un poquito apresurado por razones de tiempo, pero ahora lo voy a hacer más tranquilo, más sopesado, más meditado, para que usted alinee su corazón a lo que Dios quiere que aprendamos este año de Él. Amén. Así que abra su Biblia, venga conmigo, abra su Biblia en Primera de Juan. Perdón, en Tercera de Juan. Dije Primera de Juan, es Tercera de Juan. El apóstol Juan escribió Primera, segunda y tercera, escribió Apocalipsis y escribió el Evangelio según San Juan también. Entonces, Tercera de Juan, un solo versículo, versículo 4. Tercera de Juan 4. Abra su Biblia ahí y vamos a buscar el consejo de Dios ahí. Amén. Dice la palabra del Señor: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Léalo conmigo. Dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Que Dios nos bendiga en su palabra en esta mañana. Si usted ha leído la historia apostólica de los 12 apóstoles, el único que murió de viejo fue Juan. Todos murieron de manera en el martirio, murieron martirizados, murieron sufriendo por la causa del Señor. El único que murió de edad y de viejo, como decimos nosotros, fue el apóstol Juan. Fue el único que Dios le preservó la vida y se la alargó mucho, murió un viejito. Y dice que a Juan se le conoce como el apóstol, no sé si usted sabe, el apóstol del amor se le conoce al apóstol Juan. El apóstol que era el más tierno. Incluso dicen que cuando Jesús llamó a sus discípulos, Juan tenía algunos 14, 15 años de edad. Era un niño prácticamente. Era el más joven de todos los discípulos y era el más tierno. Su ternura era tal que fue el que más escribió basado en el amor. Si usted se lee las cartas de Juan, por ejemplo, se lee Primera de Juan 4 y 5, aún Primera de Juan 3, y va a encontrar muchos consejos sobre el amor. Amaos unos a otros. Dios es amor. El que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. En esto se ha manifestado el amor, en que Dios nos amó a nosotros primero. Todo Juan habla basado en esa verdad. Algunos dicen que cuando Juan ya estaba para morir, viejito, no podía hablar mucho, pero nada más decía una sola expresión, se le entendía. Decía: hijitos, amaos los unos a los otros. Era lo único que le brotaba claramente, que se le entendía de lo que él hablaba, era eso: amaos los unos a los otros. Ese era el consejo de Juan.
Amén. Entonces, Juan se le considera en la Biblia también el anciano. Si usted lee esta carta, va a ver en el versículo 1 que dice el anciano Agallo. Él se le llamó el anciano, o sea, fue el apóstol que llegó a nivel mayor de edad. Era un hombre maduro también en el espíritu, pero ya era de edad también avanzada. Y escribe una carta a un discípulo, a un hijo en la fe. Y dice así: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Cuántos son padres acá? Oh, pero tenemos muchos padres hoy en la mañana, gloria a Dios. Yo estoy segurito de que todos los que somos papás y estamos bien de la cabeza, queremos lo mejor para nuestros hijos. En todo el buen sentido de la palabra. Nosotros en lo natural tenemos planes para nuestros hijos, pero ya que somos seres espirituales, tenemos planes espirituales también. Yo no sé si usted solamente quiere que sus hijos sean ingenieros, o sean abogados, o sean licenciados, o usted también quisiera que ellos fueran cristianos firmes y fieles al Señor. ¿Cuánto le gustaría eso, que sus hijos sean así? Entonces, el apóstol Juan, cuando dice no tengo mayor gozo que este, está hablando de oír y ver el testimonio de que sus hijos espirituales andan en la verdad, están en la verdad, caminan en la verdad, están enfocados. Cuando nuestros hijos están bien, nosotros nos sentimos bien. Cuando nuestros hijos están mal, nosotros nos sentimos mal también. A veces los padres dicen, yo no quiero que mis hijos sufran. Es un cuento de camino, porque en el fondo, cuando uno dice eso, el que no quiere sufrir es uno. ¿Cuántos sabían eso? Porque si tus hijos sufren, tú sufres también. Los hijos son pedazos de carne de uno. Entonces uno dice, yo no quiero que mis hijos sufran. Pero es uno que no quiere sufrir indirectamente. Porque si el hijo sufre, uno sufre también, ¿sí o no? Ahora, si el hijo está bien, uno se siente bien también. Entonces, el apóstol Juan habla en la relación espiritual. Dice, yo no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Andar en la verdad. Esa palabra andar no es que un día pasen por la verdad, es que frecuenten y permanezcan en la verdad. La Biblia dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, no el que pasa de lejos. La palabra habitar es residir, permanecer. Amén. El andar en la verdad no es que usted un día lea la Biblia. Eso lo hace gente cuando la gente se está ahogando. ¿Qué hace la gente cuando se está ahogando? Entonces, una de las cosas que Dios mismo nos quiere traer a una vida establecida es que la Biblia no sea para cuando nos estemos ahogando. Es igual que los bomberos. La gente se acuerda de los bomberos cuando su casa se está quemando nada más. No debiera ser. Debiéramos siempre colaborar con los bomberos, ayudarlos y cooperar con ellos. ¿Cuántos están acá? O sea, no solamente cuando la casa se está quemando. Entonces, así pasa con la Biblia. Muchas veces leemos la Biblia cuando tenemos el agua al cuello, cuando tenemos el riñón dañado, cuando tenemos el hijo preso, cuando tenemos el matrimonio al borde de la crisis. Nos acordamos de la Biblia y del Salmo 23 y del Salmo 91. Corremos para la Biblia en ese momento nada más. Entonces, andar en la verdad, diga conmigo, es permanecer en la verdad. Entonces, esa es una verdad que hoy tenemos que asimilar. Cuando se habla de la verdad, filosóficamente, Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y Jesús le dio la espalda, no le respondió. Porque hay cosas que el hombre natural no la va a entender. Hay cosas que el hombre sin Dios no la va a entender. Aunque usted se la explique lo más claro posible, no la va a entender. Las cosas del Espíritu se disciernen en el Espíritu. Y las entienden, ¿sabe quiénes? A quienes Dios mismo le abre el corazón para que le entienda. ¿Por qué? Porque en la Biblia misma, yo siempre he dicho que la Biblia es un libro redondo. Siempre he dicho que la Biblia es un libro redondo, porque la Biblia se explica a sí misma. Se explica a sí misma. En el libro de los Hechos, la Biblia narra de un hombre que vino de Etiopía, de África, a Jerusalén a adorar. Era un hombre de buena posición económica. Tenía un rollo del libro de la ley. Imagínese usted, nadie tenía eso, solamente los sacerdotes y en el templo. Y este hombre tenía un rollo del libro de los profetas. Imagínese si tenía dimensión.
Y dice la Biblia que venía de Jerusalén y volvía a casa e iba leyendo el profeta Isaías. Y Dios tomó uno de los diáconos de la primera iglesia, llamado Felipe, y lo llevó directamente a donde él estaba. Lo sacó de un avivamiento y lo metió allá al lado de él. Y lo puso al lado de ese carro. Le dijo el Espíritu: acércate a ese carro. Entonces él le pregunta al hombre que va leyendo el libro y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué respondió él? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explicase? ¿Qué entiendo yo entonces? Que muchos leen la Biblia y no la entienden. Por eso es necesario tener también la relación ministerial para que un maestro de la palabra o un predicador te la explique, porque habrán cosas que tú no vas a entender. Entonces, cuando él dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces se sube Felipe al carro y le explica la profecía. Y se le explicó de una manera tal que el Espíritu Santo abrió sus ojos y pudo entender. Y cuando hay entendimiento, hay manifestaciones de que se entendió. Cuando el hombre entendió la palabra, no hubo que argumentar mucho, ni pelear con él, ni discutir con él, ni amenazarlo, ni nada, como a veces pasa en las iglesias, que la gente hay que meterle un pie en el cuello para que hagan las cosas. Y llegaron a un lugar extrañamente en el desierto donde había agua. Raro, ¿verdad que sí? En el desierto, un lugar donde había agua. Y cuando llegaron a ese lugar, por cuanto ya ellos habían leído las escrituras y conocían las escrituras, él mismo le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo baje a las aguas? ¿Qué lo impide? Y Felipe lo mira y le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Le pidió acta de matrimonio? ¿Le pidió el acta de los diezmos? ¿Le pidió un discipulado bíblico? ¿Qué fue lo que le pidió? Si bien crees de todo corazón, bien puedes. Y él le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron del carro y se bautizó ahí mismito. Pero tuvo Dios que abrirle los ojos para entender. ¿Estamos acá, iglesia? Nos pasa, y seguro que nos pasó, cuando antes éramos religiosos y leíamos la Biblia. Yo estoy segurito de que alguien leyó la Biblia antes de ser cristiano, antes de tener a Cristo en su corazón. ¿Cuántos la leyeron? ¿Cuántos tenían un salmo abierto? ¿Cuántos tenían un salmo 23, un salmo 91 cogiendo polvo arriba de una repisa? ¿Cuántos lo tenían? Sea sincero, hermano, y diga: yo era uno, pero no entendía ni papa. ¿Sí o no? Pero cuando llegó el tiempo y el cumplimiento de los tiempos, el Señor se reveló en nuestras vidas. Y ahora cuando leemos la palabra, hay una conexión de la palabra con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el autor de la palabra está en nosotros. Entonces se puede entender ahora cosas que antes no entendíamos. Nuestras escamas se cayeron, vemos a cara descubierta y entendemos lo que antes no podemos entender. Entonces, ¿qué pasa? El entendimiento exige un comportamiento. Diga conmigo: el entendimiento exige un comportamiento. La Biblia dice: los entendidos resplandecerán. En otras palabras, los entendidos marcan la diferencia. ¿Entendidos de qué? Entendidos de la palabra de Dios. El que conoce la palabra de Dios no se mueve igual a uno que no la conoce, porque conoce la palabra. Y esa es la verdad que marca la diferencia. ¿Sabe usted lo que nos separa a nosotros de las tinieblas? Es la palabra lo que nos separa. ¿Pero por qué? Porque Dios dijo, y separó Dios las tinieblas de la luz, y fue la luz. ¿Cómo separó Dios las tinieblas de la luz? Fue con la palabra. ¿Cómo nos separa Dios del mundo a nosotros? Es la palabra la que marca la diferencia. No es la iglesia, no es el concilio, no es la denominación, no es el predicador que usted escuche. Es que la palabra ya está dentro de ti. Y la palabra te exige un comportamiento, porque ya tú tienes la verdad revelada. Amén, amados. Entonces, vamos a la palabra de Dios para entender lo que Dios quiere
que abracemos en este año. Venga conmigo a la Biblia. Cuando Juan el apóstol dice: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Diga conmigo: la verdad. La verdad no es una filosofía. La verdad no es una logia ni un grupo secreto. La verdad no es una religión. La verdad es una persona y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es una persona. Y la verdad significa un lugar seguro. Solamente en Cristo hay seguridad y garantía de vida eterna. Solamente en Él hay salvación. Solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres para interceder delante del Padre. Hechos 4, 11 y 12. Y dice que hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Primera de Timoteo 2:5 dice que tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Un mediador es alguien que se para en medio de dos personas en conflicto. La humanidad estaba en conflicto con Dios por el pecado. Jesucristo pagó el precio al Padre que tú y yo no podíamos pagar, para que simplemente por tu fe en Él pudieras tener tu perdón de pecados, salvación y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es la verdad. Venga conmigo a la Biblia. Juan 14:6. Estoy segurito que usted este pasaje lo conoce de memoria y no habrá que hablarle mucho. Juan 14:6. Abra su Biblia. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recuérdese que Jesús anunciaba su muerte en ese capítulo. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo dijera. Mas yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie entrará, nadie llegará al Padre si no es porque yo lo llevo. Amén. Entonces, la verdad es una persona. Venga conmigo. Juan 1, al mismo Juan, vaya al capítulo 1 de Juan, verso 14 al 17. Juan 1, 14 al 17. Dice: y aquel verbo, el verbo de Dios, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito de Él. Recuérdese que hay una diferencia entre unigénito y primogénito. Jesús es el único engendrado por el Espíritu Santo directamente. Por eso es el unigénito del Padre. Él es el unigénito del Padre, el primogénito de María. ¿Qué usted entiende? El que tenga buen entendimiento que entienda. Y se acabó. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Él es el verbo lleno de gracia y de verdad. Juan 8:32. Venga conmigo otra vez. Siga. No vas a salir de la Biblia este año aquí. Vas a tener que usar mucho la palabra. Juan 8:32. Léalo del 31 y 32. 31, 32. Juan 8:31 y 32. Dice: pero dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis, ¿dónde? ¿En la iglesia? ¿En el concilio? ¿En la denominación? ¿En la conferencia? ¿En la parroquia? ¿Dónde fue que Jesús dijo que hay que permanecer? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué?
mis discípulos. Una característica del discípulo es que permanece. El discípulo no es un pasajero, el discípulo permanece. Nosotros todos somos discípulos porque tenemos un maestro, se llama Jesús de Nazaret, y nos está siempre enseñando, siempre estamos aprendiendo, pero la diferencia es que hay que permanecer. Amado, en este caminar de la fe nadie se gradúa hasta que no parte al cielo. Su graduación es cuando el Señor lo llame a su presencia. Mientras usted vive en la tierra, usted está en discipulado. Aunque los hombres se pongan títulos y digan que son apóstoles, que son profetas y que son arcángeles, cuantas cosas inventen, siempre estamos en discipulado. Siempre estamos aprendiendo. Amén. Hay niveles, sí, hay niveles, es verdad, porque hay ovejitas tiernas y hay ovejas un poco más fuertes. Hay ovejas del prado y hay ovejas del desierto. ¿Usted recuerda esa palabra cuando enseñamos las ovejas del prado y las ovejas del desierto? Entonces, hay diferentes tipos de ovejas, sí, pero todos somos ovejas del Señor. ¿Alguien está acá? Entonces Jesús dice, si permanecieres ¿dónde? En mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, ahora dice, en el 32, Juan 8, 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad trae libertad. Pero la palabra conocer aquí no es tener información, es entrar en la verdad, es profundizar en la verdad. Ese es el compromiso nuestro como iglesia este año. Que ninguno de nosotros se quede en la orilla, sino que todos profundicemos en la verdad. Que todos podamos entrar en dimensión de conocimiento de la palabra. Porque por falta de conocimiento perece el pueblo de Dios. Por falta de conocer la verdad, por ignorancia, muchos son arrastrados. Por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas. Por ignorancia muchos son confundidos porque no conocen la palabra. ¿Recuerda usted? La Biblia narra que vino un hermano a Jesús y le dice, mira, mi hermano se casó con una mujer, mi segundo hermano la redimió. Y mi hermano murió, mi segundo hermano la redimió, o sea, se casó con ella. Después ese murió también y otro de nosotros se casó con ella. O sea, ya habían cuatro, la habían redimido, la habían restaurado a la mujer. En el reino de los cielos, ¿quién es que se va a casar con ella? Y Jesús le dice, erráis porque desconocéis las escrituras. En el reino de los cielos no habrá casamiento, seremos como los ángeles. Amén. Pero fíjate que había una interpretación equivocada. ¿Por qué? Porque no conocía la palabra. Y esa es la triste verdad de muchos creyentes. Yo oigo gente que dice, a mí todo el que me habla de Dios yo lo oigo. Ojo, ¿de cuál Dios me está hablando? ¿Del Dios Zeus? ¿Del Dios Apolo? ¿De los dioses de la mitología griega? ¿O me está hablando de Jehová, Dios de los ejércitos? El creador de los cielos y la tierra, el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a ver de qué Dios que tú me estás hablando. Porque en la mezcla religiosa que vivimos, hay culturas religiosas que se han metido que dice, tú eres Dios, yo soy Dios, nosotros todos somos dioses. Los conceptos nueva era te mezclan la verdad con mucha mentira, y si tú no sabes discernirla, te confunden. ¿Sabes? Por eso dice el apóstol el apóstol Pedro dice que nosotros deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual pura, no adulterada. La leche espiritual no contaminada, porque te la pueden contaminar con enseñanzas humanas. La Biblia es la Biblia, ella se explica a sí misma. Amén. Entonces, el conocimiento, diga conmigo, el conocimiento de la verdad, diga conmigo, el conocimiento de la verdad trae libertad. La verdad es una persona. Ahora, la verdad como persona es Cristo. La verdad como palabra es la Biblia. La palabra de Dios es la verdad. Venga conmigo, le voy a enseñar, porque para eso estamos esta mañana. Abra su Biblia, ábrala. Juan 15:3.
Juan 17:17, perdón. Juan 17:17. Juan 17:17. Abra su Biblia. Dice, Jesús orando por la iglesia, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios va limpiando los pensamientos y los corazones. El que le aprovecha la palabra deja de odiar de una manera extraña, porque él no tuvo que hacer ningún ejercicio, la palabra lo limpió. El que le aprovecha la palabra deja de mentir de una manera muy extraña. ¿Por qué? Porque no tuvo que hacer un ejercicio para dejar de mentir. La palabra lo limpia. El que le aprovecha la palabra deja de robar, deja de engañar, deja de adulterar. ¿Por qué? Porque la palabra lo limpia. La palabra lo santifica. El aprovechamiento de la palabra. La palabra se mete en los tuétanos y penetra el alma. Y hasta lo último lo dice Hebreos 4:11. Y cuando la palabra penetra a un hombre, la palabra empieza a dirigir sus pensamientos y emociones. No es verdad que va a andar haciendo lo que la carne quiera. La palabra lo gobierna. Entonces, esa es la diferencia entre un creyente y otro. No es la iglesia, no es el predicador. Aquí somos casi 500 personas ahora mismo. ¿Cuál es la realidad entre un creyente y otro? Es el aprovechamiento de la palabra que tenga. Estamos frente al mismo predicador, estamos frente al mismo Dios. Ahora va a depender cómo está tu corazón para aprovechar la palabra. Aprovechar la palabra. Por eso cuando vengas a la casa de Dios, no vengas a entretenerte en otras cosas. Ven a oír la palabra, ven a adorarlo. De ahí viene la diferencia de tu vida. Amén. Dice la palabra en el mismo Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, 11. Abra su Biblia, corra conmigo al mismo Salmo 119, versículo 11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el corazón he guardado tu palabra para no pecar. En el 9 de ese mismo Salmo, Salmo 119, 9, dice, rapidito, si me lo pueden abrir ahí: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué se limpia el accionar? ¿Con qué se limpia el caminar? ¿Con qué se limpia el accionar? Con guardar la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué debo hacer según la palabra? Ese va a ser el reto de este año nuestro. ¿Qué dice la palabra en cuanto al trato de las esposas? ¿Qué dice la palabra en cuanto al trato de los hijos? ¿Qué dice la palabra en cuanto a la obediencia a los jefes? ¿Qué dice la palabra en cuanto a la relación interpersonal? ¿Qué dice la palabra en relación a mis negocios? ¿Cómo debo manejarme? ¿Qué dice la palabra? Si te llevas de ella, no fracasarás. Si te llevas de ella, no fracasarás. Juan 15:3. Abra su Biblia. Juan 15:3. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 3. Dice Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he. Le habló a los discípulos. La palabra te va limpiando. La palabra misma va haciendo un efecto de una manera extraña. Digo extraña, ¿por qué? Porque mientras más tú te inviertes en ella, más ella se invierte en ti. ¿Alguien está entendiendo eso? El efecto no es algo quizás racional. Te lo voy a explicar. No es algo que tú lo puedas entender en el momento. Es un efecto espiritual que va dándose gradualmente en tu vida, que cuando tú vienes a darte cuenta, hay un efecto ya dentro de ti por la palabra. ¿Cuántos saben que Moisés duró 40 días en el monte esperando la tabla de los mandamientos? 40 días en el Sinaí. ¿Cuántos saben eso? ¿Sabía usted que Moisés duró 40 días esperando en Dios y en la manifestación de su gloria? Y Moisés duró tanto tiempo enfocado en Dios que cuando Moisés bajó del monte, Moisés no sabía que su rostro resplandecía. Él no lo sabía. Los israelitas corrían de él: háblale tú, no yo. Porque su rostro irradiaba la santidad del Dios que él estuvo expuesto 40 días. Pero él no lo sabía. ¿Sabe lo que pasó? Que como Moisés se invirtió en Dios, Dios invirtió en él y él no lo sabía. Es lo que pasa contigo con la palabra. Cuando tú te metes en la palabra se va invirtiendo en ti.
No es algo racional, no es algo que tú lo estás haciendo como un ejercicio mecánico, sino que la palabra va haciendo su trabajo gradual y se va metiendo y se va metiendo y se va metiendo. Y por eso los cristianos, de una manera involuntaria, muchas veces decimos amén en muchos lugares, ¿sí o no? ¿No le ha pasado a usted que dice amén? O también cuando usted menos cree, brota un versículo bíblico por su boca. ¿Por qué brota un versículo bíblico? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si estás lleno de la palabra vas a hablar. En breve regresamos con más de Palabra Viva. Ya estamos de regreso con Palabra Viva desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano. ¿Cuántos están acá entendiendo esto? Esta es la verdad de la palabra. Ahora bien, ¿dónde está el rema del año para nosotros? En que la palabra siempre nos dará una esperanza. Una esperanza. Y esa esperanza tiene que ser revelada en nuestras vidas. Si usted vive sin esperanza, usted es muerto vivo. Si usted se casa sin esperanza, su matrimonio se va a secar. Si usted invierte sin esperanza, donde quiera que usted vaya, le va a ir mal porque no tiene esperanza. La esperanza es la expectativa de algo mejor. La palabra siempre nos da la expectativa de algo mejor. Aun cuando las cosas aparentan ser difíciles y fuertes, en ella hay dirección para nosotros. En ella hay instrucción y en ella hay esperanza para nosotros. Venga conmigo al libro de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, del 1 al 6. Este es el último versículo, como quien dice, de este tiempo. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. ¿Para qué se agolpaba el gentío? Para oír la palabra. Verso 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y había terminado de pescar aparentemente 3. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Qué hicieron ellos toda la noche? O sea, eran pescadores que sabían que por las noches, lo que se llama un cardumen. ¿Cuántos saben lo que es un cardumen? Un cardumen es una multitud de peces. Los cardúmenes son más frecuentes de noche por el alineamiento de la luna. Hay una relación ahí misteriosísima. Y de repente, toda la noche Pedro y sus compañeros habían estado pescando, tirando el man, tirando la red.
Y dice, toda la noche hemos estado trabajando. Oiga, diga conmigo, toda la noche. ¿Sabe lo que esto es un trasnocho? Un trasnoche, trabajando y no llevarse nada en la mano. Tiene que ser fuerte, ¿verdad que sí? Y dice, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Y dice el verso 6, rapidito, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Quizás tú has pasado momentos como Pedro, o quizás el 2016 fue como la vida de Pedro en cierto modo. Quizás hiciste muchos planes para el 2016. Quizás muchas metas no se cumplieron, muchos sueños no se realizaron, muchas agendas no se completaron. Y quizás te sentiste frustrado al final del año porque no viste la meta y no viste el sueño de tu corazón completado. Y Jesús conoce el corazón frustrado y el corazón abatido. Y Él ha entrado en ti, en el corazón tuyo como tu Padre. Y Él conoce tu verdad y tu realidad. Y sabe hasta dónde te sientes frustrado y sin esperanza. Hay gente, y digo esto con pena, que son creyentes y caminan esta vida sin esperanza. No irradian esperanza. Lo que le hablan es derrota. Aquí, como el pan chiquito, que nadie me quiere hasta que Dios quiera. Amados, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos hijos de un Dios de poder y de un Dios de victoria. Tenemos promesas de Dios con nosotros. Aunque estemos abatidos, no estamos muertos. Él no dejará al justo caído para siempre. Y muchas veces Dios te deja llegar a ti hasta el borde del precipicio, hasta el borde de la frustración, para que tú empieces a soltar la red. Ya no en tus fuerzas, ya no en tu capacidad, ya no en tu habilidad, ya no en tu sabiduría, sino en la de Él. Porque cuando tú eres débil, en Él entonces eres fuerte. Debes empezar el 2017 diciendo como Pedro: yo no logré todas mis metas, no logré todos mis sueños, no logré toda mi agenda. Me frustré, me he sentido frustrado. Pensé en no seguir con esto, pero el Señor habló a mi corazón y me dijo: echa las redes ahora, echa las redes ahora. Y quizás tú vas a decir: wow, pastor, usted no sabe cómo yo he hecho esfuerzos en mí mismo, cómo yo he peleado con mis fuerzas, cómo yo he hecho agenda por mí mismo y nada he logrado. Pero Dios me ha estado hablando en esta mañana y me ha estado diciendo: levántate ahora. Y ahora no son en tus fuerzas que tú vas a pelear, ahora es con mis fuerzas que vas a pelear. Si tu matrimonio estuvo fracasado o caído, si tus hijos no les fue bien, si tu empresa no les fue bien, si el ministerio no anda bien, ahora levántate para decir: es en tu palabra que echaré la red en el nombre de Jesús. Es en tu palabra que echaré la red en el nombre de Jesús. No es con mis fuerzas, es con tus fuerzas. La clave está en echarla en su nombre, en su fuerza, en su poder, en su palabra. ¿Recuerda usted cuando Jesús necesitaba aquel burrito profético? Ese burrito estaba en el cumplimiento profético, que estaba atado en un árbol en una región llamada Betfagé. Jesús necesitaba el asnito para que se cumplieran las escrituras. Decía la Biblia que el Redentor: oh, regocíjate Israel, tu Redentor viene cabalgando hacia ti montado en un pollino. La palabra del profeta. Y cuando Jesús se tiene que cumplir la profecía, Jesús manda a los discípulos y le dice: vayan a tal lugar, encontrarán un pollino atado en un árbol. Un pollino es un asno, un burrito. Si le preguntan, digan: el Señor lo necesita. Nada más. Ese mismo fueron los discípulos a buscar el burrito. Lo encontraron tal como Jesús dijo. Cuando lo estaban desatando, imagínense, se lo están robando aparentemente, pero es un burrito de cumplimiento profético. Estaba guardado ahí por Dios. Dice un burrito que nadie lo había montado, 0 kilómetros. Pero ahí hay muchas enseñanzas en ese burrito 0 kilómetros también. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué le sucede a un animalito que nadie nunca lo ha montado cuando lo van a montar? ¿Es fácil de montar? Hay una enseñanza. Ese animalito, burrito, se le sometió al Señor. Entonces tú y yo, que somos pensantes, no nos vamos a someter.
Ahí cabe A, E, I, O, U, más sabe el burro que tú. Y cuando vieron a los discípulos desatando el burrito, ¡hey! ¿Qué pasa? El Señor lo necesita. El nombre del Señor es el nombre sobre todo nombre. Y su palabra es verdad. Quizás usted está iniciando 2017 y no tiene muchas metas. Yo tengo una sola. ¿Y sabe cuál es? En su palabra yo voy a echar la red. En su palabra yo voy a depender. En su palabra yo voy a confiar. En su palabra yo voy a esperar. Porque las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Dios lo que necesita es que yo me atreva a creer su palabra y esperar en su palabra. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es tiempo de que la iglesia se levante. Ahora no en fuerzas humanas. Quizás usted va a seguir trabajando en sus fuerzas en el 2017. Quizás usted va a seguir intentando todo su sacrificio en el 2017. Quizás usted va a hacer todo lo que quiera hacer en el 2017 en sus fuerzas y no le va a seguir yendo bien. Empiece el año 2017 con Cristo, con su palabra. Yo te quiero decir y terminar contigo para orar juntos, que en una ocasión, en los años 1935, 40, cuando la fiebre de la automotriz en Estados Unidos, los carros Ford, fue la primera compañía americana que se estableció para comercializar vehículos masivos. No todo el mundo tenía un carro. Solamente los ricos tenían ciertos privilegios, como quieras, donde quieras. Los ricos siempre tienen más privilegios. De repente, una señora va con un carro Ford nuevecito y se le ha quedado el carro en medio camino. Y han buscado todos los mecánicos de la zona y nadie puede encender el bendito carro. Nadie lo puede encender. Todo el mundo frustrado, todo el mundo va, destapan el bonete, tratan y buscan y nada. Y se paran como a la media hora un carro igualito a ese, al de ella. Y desciende un hombre bien vestido, elegante. Y se para frente a la señora y dice: señora, déjeme ayudarla. La señora dice: no, mire cómo está usted de vestido. No se preocupe. No se cargue, no se ensucie. Y él la deja tranquila y siguen afanándose. Y él vuelve y le dice: señora, déjeme ayudarla. La señora vuelve y dice: ¿cómo es posible que usted tan limpiecito venga a ensuciarse con mi carro? Señora, déjeme ayudarla. Ya ningún mecánico dio pie con bola, ningún mecánico pudo nada. La señora se frustró y dijo: ayúdeme. El hombre vino, levantó, apretó dos cositas y le dijo: dele ahora. ¡Bum! Prendió el carro de una vez. ¡Bum! Apáguelo y préndalo otra vez. ¡Bum! Prendió otra vez. Óigame, todos los mecánicos frustrados, todo el mundo cansado. Y viene este hombre y en un segundo resuelve el problema. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? ¿Cómo usted pudo arreglar el carro? Entonces él le dice: yo soy Henry Ford y yo hice ese carro. Yo sé lo que falla y yo sé lo que no falla. Si Dios te hizo a ti, Dios sabe lo que funciona y lo que no funciona. Él sabe cómo arreglar lo que está mal en tu vida. But you have to let him do it. Tiene que dejar que Dios lo haga. ¿Sabe por qué? Porque Dios no opera mientras tú estás pataleando. Por eso algunos de nosotros vamos a tener que llegar al cansancio para Dios podernos ayudar. Pero si yo soy inteligente, mejor bajo la guardia y digo: Señor, ayúdame. ¿Cuántos dirán así: Señor, ayúdame? ¿Por qué seguir insistiendo con métodos, con planes, con estrategias que no han funcionado, cuando yo tengo un plan que sí funciona, cuando yo tengo una promesa que sí funciona, cuando yo tengo un Dios que sí funciona? Amado mío, amado de mi alma, yo no sé tú, pero yo en este año yo voy a echar la red. Yo voy a echar la red en el nombre de Cristo. Me voy a parar de los fracasos naturales y en su palabra yo echaré la red. En el nombre del Señor Jesús. De echar la red significa: voy a soltar mis capacidades en la palabra de Dios.
Voy a soltar mis limitantes en la palabra de Dios. Y voy a confiar más en la palabra que en mi propia fuerza. Porque por lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Dios está anhelando que un pueblo se levante, que camine en la palabra. Porque ahí es que está el secreto de su compromiso con nosotros. Las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo. Pero hay que creerla. Si alguien se atreve a decir, yo voy a creerle a Dios este año en la palabra, yo quiero que usted se ponga de pie en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero que usted, si me dan el shofar allá arriba también, yo quiero que usted sepa que hay una verdad individual, y hay una verdad congregacional, y hay una verdad como ciudad, y hay una verdad como nación, donde todos tenemos que empezar, todos tenemos que activar la verdad individual o la verdad congregacional de echar la red. Yo no sé en qué área, yo no sé en qué momento tú estás, yo no sé en qué circunstancia tú estás. Si estás en radio, televisión, tampoco lo sé. Si estás aquí, no sé. Si estás por Facebook, no sé. Pero yo sé que Dios está deseoso de intervenir y de ayudarte. Él conoce tu frustración, Él conoce tu limitante. Pero tienes tú entonces que atreverte a soltar la red, a echar la red. Te voy a enseñar hoy un movimiento y un lenguaje profético. Tienes que tomar como si tuvieras una red en la mano. Como si tuvieras una red. Como si tuvieras una atarraya en la mano. Las dos manos sueltas. Y prepararte para decirle al Señor. Tomar la red como el que está listo, posicionado. Él conoce tu corazón. Él sabe cuál es tu necesidad más imperiosa. Él sabe cuál es tu frustración. Hay momentos en que te sientes frustrado hasta contigo mismo, contigo misma, porque no has logrado lo que tú quisieras lograr. Pero en el Señor todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Para el que confía en Él, todo es posible. Es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Levántate en el nombre de Jesús. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Aleluya, aleluya. Ahora, ahora, ahora. En su palabra, en su palabra, en su palabra. Está listo para decir como Pedro. Ay, para decir, yo todo estaba frustrado en esta área. Estaba caído en esta área. Pero diga conmigo ahora. En tu palabra echaré la red. Suéltala. Aleluya. En tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y la recogeré llena. Llena de la bendición. Llena de la promesa. Llena del pacto. Llena de lo que Dios me ha dicho. Llena de lo que Dios me ha prometido. Mis hijos son herederos de salvación. Mi casa no caerá porque está sobre la roca. Mis ojos verán la salvación de Jehová. Yo no comeré el pan con abundancia. Yo comeré el pan con escasez, sino con abundancia. Yo no moriré, sino que viviré y cantaré las obras de Jehová. Yo veré la sanidad de mi Dios, porque Él ha prometido sanar mis enfermedades. Hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús, vuelve y recoge la red, porque yo creo que hay más que volverla a soltar. Tómala otra vez. Tómala otra vez, eso es profético. Yo estoy hablando a gente de fe, a gente que rompe la estructura mental, a gente que se sale de un patrón natural para un patrón extraordinario. Salte de la estructura mental natural, entra en lo que parece sobrenatural o locura. Toma la red en la mano, está listo. Tírala por otro lado ahora. Tírala por el otro lado de la barca. Quizá echaste la red por tu matrimonio, quizá le echaste por tus hijos, quizá le echaste por tu salud, quizá le echaste por tus finanzas. Yo siento que algo se está desatando aquí, que algo se está rompiendo en este lugar, que alguien está tirando la red diciendo: yo estoy creyendo esa palabra en el nombre de Jesús. Ahora, diga conmigo: Señor, en tu palabra vuelvo a echar la red. Suéltala en el nombre de Jesús. Suelta la red. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. En tu palabra, en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra, yo esperaré. En tu palabra anclaré mi matrimonio. En tu palabra mis 3 hijos. En tu palabra el ministerio. En tu palabra mi llamamiento.
En tu palabra mi ciudad. En tu palabra mi nación. En tu palabra yo confiaré. En tu palabra mis finanzas. En tu palabra todo lo que soy y todo lo que tengo. Voy a confiar en tu palabra. Voy a confiar en tu palabra. Voy a confiar en tu palabra. No te asustes ni te asombres cuando empieces a ver a Dios moverse alrededor tuyo en dimensiones que tú no pensaste, ni soñaste, ni consideraste. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le buscan y para los que le temen. Y tú estás en ese grupo, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que dicen: llegó mi hora de levantarme. Toda una vida frustrado, toda una vida frustrada, toda una vida sentado en la iglesia, toda una vida sentada en la iglesia, secándome en un banco. Pero llegó la hora, llegó la hora. Llegó la hora porque el Espíritu de Dios ha hablado a mi vida y me ha dicho: suelta la red. Si te quedas con la red en la mano, vacía te la llevarás. Pero si la sueltas en su palabra, oh, en su palabra hay poder, en su palabra hay virtud, en su palabra hay autoridad. En el nombre de Cristo Jesús. No te asombres ni te asustes cuando empieces a ver noticias y cambios y transformación y mover de Dios sobre ti, que tú no vas a entender en el momento, pero tienes que volcar a este culto otra vez y verlo y decir: oh, lo que pasa es que es mi red la que está trayendo esto. En mi red yo traje la salvación, en mi red yo traje la sanidad, en mi red yo traje la provisión, en mi red yo traje un avivamiento. En la red viene la salvación de mi casa, la salvación de mis hijos, la sanidad de mi familia, la sanidad de mi cuerpo, la provisión abundante, una explosión de gloria. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. En esa red viene el avivamiento de mi ciudad. En esa red viene una multitud grande que conocerá al Señor y le servirá y le temerá y le servirá de corazón. Oh, gloria al Señor. Alguien tiene que levantarse y decir: mi red viene llena de la bendición de Dios. Yo he echado mi palabra, he echado mi red en su palabra y la voy a alar y la voy a traer plenty, llena, cargada del propósito. Yo siento que algo se está desatando en esta mañana, en este lugar. La frustración fue parte de tu testimonio, pero tú no vivirás frustrado, tú no vivirás frustrada. Tú vas a testificar de cómo Dios te sacó de la frustración, de cómo Dios te sacó de un círculo vicioso, rutinario, de cómo Dios sacó tu vida del hoyo. Como dice el Salmo 101, es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te levanta. Él es el que pone corona sobre tu cabeza. Levántate, oro por ti para bendecirte en esta mañana. Vas a salir de este lugar, pero no vas a salir de su presencia. No vas a salir de este mover. No vas a salir de este despertar. Al contrario, vas a quererlo más y más y más y más. Señor, gracias por traernos, por despertarnos. Danos la fe y la perseverancia para mantenernos echando la red en tu palabra. En tu palabra echamos la red como ministerio, y todo lo que son los proyectos, sueños y metas de esta casa, Señor, tú los harás prosperar. Tú concederás, Jehová, las peticiones del corazón, y tú serás enaltecido en gran manera. Glorifícate en cada vida. Yo te lo ruego de manera personal, Señor, en cada vida individual, en cada familia, en cada padre, en cada madre, en cada joven. Glorifícate en esta mañana. Los que están en radio y televisión, glorifícate, Señor, también. Dales hoy, Señor, un nuevo comenzar, y que tu gloria sea vista. Gracias. En ti confiamos, en ti esperaremos. La gloria es toda tuya. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno.